Dios les bendiga, amados hermanos en Cristo Jesús, ¿cómo están? Y a todos los que se conecten a este tiempo que queremos dedicar para Dios en esta hora. Queremos saludarlos y enviarles un abrazo afectuoso, un abrazo cariñoso, y que el Dios de los cielos los bendiga, los protege y los guarde. Bueno, hoy estamos aquí para compartir un momento lindo de la palabra de Dios. ¿Cómo les parece que Dios nos habla a través de su santa palabra? Y Él quiere que usted y yo tengamos la mejor entendimiento en cuanto a su palabra, en cuanto a las sagradas escrituras. Pero hoy queremos, amados, primeramente decirles que vamos a disfrutar de un canto, primero, antes de reflexionar en la palabra del Señor. Este canto se titula El fin del mundo se acerca ya. Yo le invito a que usted se una ahí a cantar también conmigo. El fin del mundo se acerca ya, el evangelio se acabará, ya las señales se están cumpliendo como escrito está. En aquel tiempo andarán las gentes convulsionados por su maldad. Será el lloro y el crujir de dientes, los que predican ya no estarán. Querido amigo, Cristo te llama, ya no hagas duro tu corazón. Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección. Y nos vamos con Cristo a gozar de la eternidad con Él. Amados, el Dios del cielo nos ayuda a todos a entender su santa palabra, su santo evangelio. Al cielo vuelan todos los salvos, los que creyeron en el Señor. Al cielo vuelan todos los santos, santificados por el Salvador. Querido amigo, Cristo te llama, ya no hagas duro tu corazón. Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección. Ánimo, amigo, a recibir a Cristo, a entregarle la vida y a servirle de corazón. Bueno, hay un título allí que está ahí escrito sobre la confesión de pecado. La confesión de pecado ante Dios. ¿Cómo es que la Biblia nos enseña la confesión de pecado? Ante un hombre religioso se debe confesar el pecado para que éste nos absuelva de culpa, o directamente ante Dios. Hay una escritura
que en muchas veces nos la han citado, pero mal interpretada. Ustedes y yo sabemos que para hacer una buena exégesis bíblica no es correcto hacer doctrina con un solo texto. Si usted y yo vamos a estudiar algo tan importante como es el tema del pecado y la confesión de pecado, necesitamos tener unas bases bíblicas bien firmes y estables. Vamos a ir a la cita bíblica y luego seguimos compartiéndoles. Dice San Juan capítulo 20, el versículo 22 y el 23. Dice así: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviere les son retenidos. Esta cita bíblica la citan los que creen en que hay que confesarle el pecado a un religioso y que ese religioso tiene la autoridad para declarar a la persona absuelta de culpas ante Dios. Pero vamos a ver si esta escritura, según toda la enseñanza de la palabra de Dios, está diciendo eso, que una persona religiosa tiene la potestad y la autoridad para absolverle de culpas o de pecados a alguien que viene a él para confesarle sus pecados. Lo primero hay que mirar realmente el sentido del texto. ¿Qué es el texto en sí? El Señor ha resucitado de entre los muertos y se les presenta vivo y les dice: paz a vosotros. Y Él se presenta no solamente para que ellos tengan el testimonio, pues eso es una parte, pero en sí esto tiene otro sentido de que Él se presenta a ellos. Es para darles instrucciones acerca de lo que Dios tenía diseñado hacer para la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor aquí? Él les da mandamiento. Cuando les dice, habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. ¿Qué está haciendo? La Biblia o el Señor Jesucristo usó muchas figuras para decir las cosas y para figurar las cosas y para que pudiéramos tener mejor entendimiento. O sea que el Señor usa aquí una figura, la figura del soplo. Sopló. Esta es la primera parte que quiero compartir del texto, el soplo del Señor. ¿Qué quiere decir esto? El Señor usa esto como una figura ilustrativa de cómo era que iba a venir el Espíritu Santo sobre ellos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, dice así, en el capítulo 2 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, o sea, cuando vino el Espíritu Santo, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Entonces el soplo que habla allí, lo que el Señor está haciendo es ilustrando cómo iba a venir. El soplo era para eso,
dándoles una figura ilustrativa, figurada, de cómo iba a venir el Espíritu Santo sobre ellos. Y luego, en la segunda parte del versículo 22 les dice, les da la orden, les da el mandamiento de recibir al Espíritu Santo, porque Él se iba al cielo. Pero Él les había dicho que Él se iría, pero vendría otro consolador para que estuviera con ellos para siempre, el Espíritu de verdad, del cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero le dijo a ellos, pero vosotros lo conocéis porque vive y mora en vosotros. Y aquí entonces lo que está haciendo el Señor es dando mandamiento de que recibieran el Espíritu Santo. Y el soplo está explicado en el libro de los Hechos en el capítulo 2, cuando dice que vino del cielo un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Luego dice que les dio mandamiento, recibid al Espíritu Santo. ¿Dónde está? Es la confirmación de que eso era un mandamiento. En Hechos capítulo 1 está. Dice así, Hechos en el capítulo 1. Dice así, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Había dado mandamientos. Y en San Juan 20, 22, allí les dio mandamiento de que recibieran al Espíritu Santo. Y aquí en el libro de los Hechos 1 lo está explicando. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Mire, esto es lo que se llama hacer una exégesis para poder entender ese versículo de San Juan capítulo 20, versículos 22 y 23. Dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Note que está hablando de lo mismo que sucedió allí cuando les dijo, cuando les sopló y les dijo que recibieran el Espíritu Santo. Bueno, eso es una forma muy clara para nosotros poder entender de qué se está refiriendo el tema del soplo. Y cuando les dijo recibido al Espíritu Santo, se estaba dándoles mandamiento, o sea que no fue algo que sucedió en el momento, no fue algo que el Señor hizo allí en el momento, porque si hubiera sido así, entonces Tomás se hubiera quedado sin recibir el Espíritu Santo, porque ahí no estaba Tomás. Entonces, no fue algo que el Señor hizo en ese momento, sino fue hacia el futuro, que les estaba diciendo y les estaba dando órdenes de que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo iba a venir como un soplo, como un viento recio que sopla y llena toda la casa. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, para uno hacer también algo de hermenéutica, hay que hacer unas preguntas. Entonces, en este caso, preguntémosle a Juan, quien fue el que escribió San Juan 20, 22 al 23. Preguntémosle a Juan. Juan, ¿usted le entendió al Señor Jesús el tema de la confesión de pecado, que tenía que decirle a los hombres
decirle a la gente que vinieran a ellos para que ellos les confesaran los pecados a ellos y ellos tenían la autoridad de absorberlos. Juan, ¿ustedes entendieron así? Juan, ¿o cómo entendieron ustedes el tema de la confesión de pecado? Preguntémosle al mismo que escribió y vamos a ver qué nos dice Juan sobre la confesión de pecado. Entonces vamos a Primera de Juan, en el capítulo 1. Ahí Juan nos va a explicar a quién debemos confesarle los pecados, si es a un hombre o es a quién. Juan capítulo 1, entonces dice así, Primera de Juan capítulo 1, dice, el versículo 7, dice Juan, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese Él, fiel y justo, ¿de quién se está refiriendo? De lo que está diciendo el versículo 7. Se está refiriendo de el Señor Jesucristo. Dice que tenemos comunión los unos con nosotros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, Juan está explicando que la confesión de pecados se le hace es al Señor Jesucristo, quien fue el que derramó su sangre, y Él, si nosotros le confesamos nuestros pecados, Él nos limpia con su sangre de toda maldad. Eso está explicando Juan sobre la confesión de pecado. Él no está diciendo que los hombres tenemos que confesarle el pecado a un religioso. Eso no es lo que está explicando Juan. Entonces, Juan no entendió así como están diciendo los religiosos tradicionales que están diciendo que uno tiene que confesarle el pecado a un hombre. Juan no entendió así. Juan entendió el tema de la confesión de pecado, es que hay que hacerla al Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo, quien es el que derramó su sangre en la cruz del Calvario, y con su sangre, entonces Él nos perdona. Adela Rengifo, Dios la bendiga grandemente, un abrazo para ti. Entonces, Juan, el que escribió San Juan 20, 22 y 23, él no entendió de que el Señor les estaba dando autoridad para que llamaran hombres que habían pecado para que les confesaran el pecado a ellos. Juan no entendió así. Juan entendió fue que el pecado se le confiesa, es al Señor Jesucristo, quien fue el que derramó su sangre para que con esa sangre limpiarnos de todo pecado. Hardinson Ruiz Pastrana, Dios lo bendiga grandemente. Entonces mire que de esta manera es que uno va escudriñando la palabra del Señor. Ahora, otra cosa. Los apóstoles entendieron que lo que el Señor les estaba diciendo allí era que cuando ellos recibieran el Espíritu Santo, ellos iban a tener la autoridad y el poder para predicar el Evangelio, y de esa forma, a la medida que la gente creyera el mensaje del Evangelio, creyera en Jesús, quien es el corazón del mensaje del Evangelio,
creyera en Cristo, quien es el que muere en la cruz, y a medida que la gente crea en esta palabra, en este mensaje, entonces la gente se arrepiente y recibe perdón de pecados. Pues esa fue la orden que el Señor Jesús les había dado. En San Lucas, en el capítulo 24, nos dice así, San Lucas, capítulo 24, y esto también explica qué fue lo que el Señor les dijo, cuáles fueron las instrucciones y el mandamiento que el Señor Jesucristo les dio a los apóstoles. Dice San Lucas, estoy citando aquí San Lucas 24:44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Estas fueron las instrucciones. Esto fue el mandamiento que el Señor les da, que ellos salieran a predicar. Y el 49 dice: aquí yo les enviaré la promesa de mi Padre y sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Todo esto es contexto de esa misma palabra que dijo Juan, de lo que les estaba diciendo el Señor allí, de que cuando ellos recibieran la promesa del Espíritu Santo, ellos iban a ser investidos de poder de lo alto para dar a conocer desde Jerusalén y por todas las naciones a la humanidad acerca del arrepentimiento y la fe en el nombre del Señor Jesucristo, y acerca de que la gente se arrepintiera y recibiera el perdón de pecados. Eso fue lo que el Señor les estaba ordenando. Eso fue lo que los apóstoles entendieron. Porque Pedro, por ejemplo, cuando recibe el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, su predicación fue esa. Él no está llamando a la gente a que le confiese a él sus pecados para él absorberlos de culpa. Eso no es lo que hizo Pedro. Pedro lo que hizo fue predicarles. Entonces ellos, los apóstoles, entendieron qué fue lo que Jesús les estaba diciendo. Ellos no estaban malinterpretando la Escritura como lo están haciendo hoy en día los de la iglesia o religión tradicional, que están malinterpretando la palabra de Dios y diciendo que nosotros los pecadores tenemos que confesarle a un hombre los pecados. Dice así, Hechos 2:36. Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro, ¿qué les dice? ¿Que vinieran a ellos a confesarles sus pecados? No, eso no es lo que Pedro les dice. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es eso lo que entendieron los apóstoles allí, en lo que dice San Juan 20, 22 y 23.
Y también Pedro en el capítulo 3, en el versículo 18 y 19, dice también algo. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Entonces, ¿cómo es que se borra el pecado? Si se lo confesamos a un religioso, ¿este tiene autoridad para absolvernos de pecado? No es eso lo que está diciendo Pedro. Pedro lo que está diciendo es que en la humanidad, nosotros los seres humanos, tenemos que arrepentirnos y tenemos que convertirnos, dice, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor entonces tiempo de refrigerio. Eso es lo que entendieron los apóstoles. Y eso es lo que predicaron los apóstoles. El arrepentimiento y la conversión para poder recibir, ahí sí, el perdón de pecados, para que el pecado sea borrado, sea quitado. Entonces, si seguimos hablándoles de todos los mensajes que ellos predicaron, fue ellos revelando que la gente tenía que arrepentirse, entregándole la vida a Jesús. Es lo que los cristianos hacemos, las iglesias cristianas hacemos, las iglesias evangélicas hacemos. Predicarle a la humanidad, predicarles al mundo que se arrepienta y que se convierta de su mal camino, porque ese fue lo que los apóstoles entendieron cuando el Señor les dijo esta palabra. Hechos 4:11 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Está predicando el apóstol Pedro. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en las que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo en los cuales podamos ser salvos. Esto es la predicación apostólica. Vamos a ver ahora qué predicó Pedro allá en Hechos capítulo 10, cuando fue invitado a la casa de Cornelio a predicar. ¿Qué fue lo que predicó allí? Pues igual, y él no llamó a nadie allí para que le confesara los pecados a él. Antes, por el contrario, Cornelio, él era un poquito ingenuo en cuanto al tema de la fe, y Cornelio fue a postrársele a Pedro y le dijo no. E inmediatamente Pedro dijo: no lo hagas, porque yo soy hombre como tú. No aceptó Pedro de que Cornelio se inclinara ante él, sino que le dijo: yo soy un hombre igual que tú. Entonces miremos qué predicó Pedro allí. Hechos 10:38, comencemos desde ahí, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, y a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no todo al pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos
y muertos, que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este, o sea, de Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los que en Él creyeren. No que creyeran en una religión, ni tuvieran el nombre de una religión, sino que creyeran en Él, en Jesús. Y como ya habíamos visto en las predicaciones anteriores de Pedro, que él había dicho era que la gente se arrepintiera y se convirtiera, para que fueran borrados sus pecados. Entonces en ningún momento los apóstoles llamaron a alguien para que les confesara a ellos sus pecados, para ellos absolverlos de culpa. De manera de que, amados, no se puede hacer doctrina de un solo texto bíblico. Por eso hay que hacer esto que se está haciendo, una exégesis, un estudio bien a la luz de toda la Escritura. Y ni el mismo Juan, que fue el que escribió el texto de San Juan 20, 22 y 23, no entendió que el pecado tenían que confesárselo a un hombre, sino que ellos entendieron que el pecado tenía que ser confesado directamente a Jesús, quien fue el que derramó su sangre por nosotros. Y por último quiero aquí citar la predicación de Pablo, apóstol, porque hasta aquí he citado las predicaciones de Pedro, pero vamos a la predicación de Pablo, apóstol, cuando estaba en un lugar, en Roma, frente a un rey llamado Agripa, y le da testimonio de cómo él conoció a Jesús, cómo él conoció del Señor. Le está dando testimonio. Por ejemplo, le damos algunas palabras del testimonio. El versículo 14: y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Recordemos que Saulo estaba persiguiendo a los cristianos. Yo entonces dije, o sea, Pablo dando testimonio al rey Agripa: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Entonces, ¿en qué momento el Señor Jesús manda a Pablo o a Saulo de Tarso a que se confiese con un religioso? No, en ningún momento. Si usted lee toda la conversión de Hechos 9, usted encuentra de que cuando el Señor Jesús le dice estas palabras, luego la instrucción que le da es que vaya a una casa de un hombre llamado Simón Curtidor y allí ore. Y entonces, después de eso, Pablo se bautizó, creyó en el Señor Jesucristo y se bautizó, confesó a Jesús como su Señor, como su Salvador. De manera de que, y siguiendo aquí con el testimonio de Saulo de Tarso al rey Agripa, dice el de 17, Hechos 26, 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, le dice el Señor a Saulo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Este es el testimonio que el apóstol
Pablo le está dando al rey Agripa. Y de qué forma el Señor había hablado y había tratado con él. Y en ningún momento aquí Pablo está diciendo, o Saulo de Tarso está diciendo que fue enviado a un religioso para que él le confesara sus pecados. De manera, amados, que esa idea es totalmente errónea, porque en ninguna parte la Biblia la respalda. Ahora, los que saben exégesis bíblica, primero, saben que no se puede hacer doctrina de un solo texto bíblico. Segundo, que para poder nosotros hacer doctrina, ese texto tiene que tener fuerza en el contexto. Y hay que estudiar varios contextos, el contexto inmediato, el contexto histórico. Entonces, ya hemos visto que en el contexto inmediato no hay nada que se refiera a que el pecado debe de ser confesado a un religioso. En el contexto histórico tampoco, porque miremos que el Señor lo que estaba dando era mandamiento, y ellos, lo que entendieron los apóstoles era que iban a recibir era poder para predicar, poder para dar el mensaje, poder para hablar de Jesús, y que la gente que se arrepintiera y se convirtiera iba a recibir el perdón de pecados. Eso fue lo que hicieron la iglesia primitiva y los apóstoles. De manera que si yo les pongo una tarea de pronto a alguien que todavía dude, ¿me puedes dar un texto bíblico de algún caso cuando algún apóstol haya dicho, haya predicado, haya dicho a la gente, vengan a mí, confiesan sus pecados a mí, y para yo absolverlos de culpa, un texto bíblico o escrituras bíblicas? No las hay. No las hay, porque ellos no entendieron ese tipo de confesión, no la entendieron así. Por eso usted no encuentra a ningún apóstol escribiendo eso. Ahora, todo el contenido bíblico nos enseña es que los pecados deben de ser confesados es a Dios. David, por ejemplo, en el Salmo 32, y eso que David estuvo en su contexto, fue bajo la ley, y bajo la ley sí existía el ministerio sacerdotal. Sí existía el ministerio sacerdotal de Aarón, los hijos de Aarón. Sin embargo, los sacerdotes, o sea, en el tiempo no era que la gente iba y le confesaba los pecados a los sacerdotes, a pesar de que vivieron en ese tiempo bajo el ministerio sacerdotal. Pero ¿qué era lo que hacían los sacerdotes? Lo que hacían los sacerdotes era recibir la sangre de los sacrificios por el pecado que algunos habían cometido o que la gente había cometido. Entonces traía una tórtola, traía un animal, traía un cordero y lo sacrificaban para expiación, ponían la mano y expiaban. Eso quería decir que el pecado quedaba ahí como perdonado en forma temporal, mientras que el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, él era sacrificado. Entonces él sería, como dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Entonces en el tiempo antiguo solamente era una especie de allí retener el pecado mientras tanto, o había un perdón, pero un perdón solamente temporal, no absoluto, no total. Pero ya cuando vino Jesús, entonces ya Él es el verdadero Cordero
y su sacrificio sí quita. Total, fue la ofrenda entregada por el Señor para eliminar y para quitar el pecado del mundo. Y eso sí lo enseña la Biblia ampliamente. Entonces, estaba refiriendo acerca de David, que a pesar de que estuvo en un ministerio donde sí existía en actividad o estaba activo el ministerio sacerdotal, sin embargo, vea lo que dice en el Salmo 32. Bueno, estamos buscando aquí. Salmo 32. Dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Versículo 1. Y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieronme huesos, y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declararé, y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones ¿a quién? A Jehová, o a Yahvé, como quiera usted acá decir, a Jehová o Yahvé. Confesaré mis transgresiones a Yahvé o a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. A pesar de que vivió en un tiempo donde sí estaba activo el ministerio sacerdotal, sin embargo, no le confesaban los pecados a los sacerdotes, sino a Dios. Y luego iban y presentaban el cordero, o la tórtola, o la paloma, como sacrificio. Pero ellos le confesaban los pecados, era a Dios. Así que por eso el Nuevo Testamento también se nos dice, se nos enseña claramente de que los pecados se confiesan directamente, es al Señor Jesucristo, quien fue el que derramó su sangre por nosotros. Entonces, amados, yo les insto y les motivo a que usted estudie la palabra. Usted no se crea el asunto así a primera mano, sino estudie, escudriñe esto. Si quiere, comparte este video. Si este video es importante para ti, compártalo, para que otros también escudriñen, otros también tengan el beneficio, la bendición de entender cuál es el proceso que la Biblia nos enseña para el asunto de la confesión de pecado. En el Nuevo Testamento, pues ya sabemos que el sacerdocio es Cristo, el único sumo sacerdote, el que traspasó los cielos, es Cristo. Y en el Nuevo Testamento ya no existe el ministerio sacerdotal. Con la muerte del Señor Jesucristo quedó abolido, quedó totalmente terminado el ministerio sacerdotal, de tal modo que el ministerio sacerdotal no existe. Por eso entre los apóstoles no he llamado ningún sacerdote. Y por eso cuando el Señor Jesucristo instituyó los ministerios para edificación del cuerpo de Cristo, ahí no se mencionan los sacerdotes. Porque el ministerio sacerdotal quedó abolido con la muerte de Cristo. Porque lo que hacían ellos era eso, presentar los sacrificios, la sangre al sumo sacerdote. Miremos algunas escrituras para que no quede esto así como allí volando. Por ejemplo, nuestro gran sumo sacerdote ahora es Jesús. Entonces esto lo miramos en Hebreos capítulo 4. Dice así, Hebreos capítulo 4, busque conmigo por favor. Dice el versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, es que él sí traspasó los cielos, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión,
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, no varios, no tantos, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿A dónde es que la Biblia, la palabra de Dios nos enseña a acercarnos? Dice, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No dice que nos acerquemos a un confesionario para confesar nuestros pecados, sino que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y así hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Y de dónde podemos confirmar de que el sacerdocio hoy en día ya no existe? Porque eso fue del Antiguo Testamento. Lo encontramos en Hechos, en el capítulo 4, el versículo 11, donde el Señor instituyó, después de el Señor morir y ser sepultado y ascender, dice Efesios 4:8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Dio dones a los hombres, ojo a eso, dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero hasta la parte más baja de la tierra. El que descendió, esta es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. No se encuentran los sacerdotes por acá. Los ministerios que el Señor Jesucristo constituyó después de resucitado de entre los muertos fueron los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No se encuentran los sacerdotes por acá. De manera de que está totalmente confirmado por las Escrituras que no existe el tal llamado ministerios o magisterio sacerdotal en el Nuevo Pacto o en el Nuevo Testamento. Eso no existe. Está comprobado bíblicamente. Entonces, con todo respeto, pero hay que hablar y dar a conocer la palabra de Dios tal y como está escrita. Y si usted tiene dudas todavía, pues puede verificar, puede leer, puede escudriñar, métase en la palabra, estudie, escudriñe las Sagradas Escrituras y créale a Dios. No nos crea a nosotros, créale a Dios, créale a la palabra. Porque nosotros solamente lo que hacemos es transmitir y estamos comprometidos con la verdad. Estamos comprometidos con lo que Dios nos ha dejado establecido en su palabra. Y ese es el propósito de estos en vivos, compartir a la humanidad lo que dice realmente las Sagradas Escrituras. Que el Dios del cielo los bendiga grandemente. Y compartan el video para que usted pueda estudiarlo, pueda escudriñarlo, pueda meditarlo, pueda profundizar más, ahondar más. Y si ves que estoy errado en lo que estoy diciendo, me puedes escribir. Me dices en una forma respetuosa, pero con hermenéutica y con exégesis bíblica, porque nosotros estudiamos de una manera muy responsable la palabra de Dios y compartimos de una manera muy responsable la palabra de Dios, no para ganar adeptos, sino solamente para transmitir el mensaje de salvación, y el que quiera creer, entonces recibe el beneficio de la salvación, recibe el beneficio de la vida eterna.
recibe el beneficio de ser perdonado por el Señor Jesucristo. El Dios del cielo los bendiga. Un abrazo para todos con mucho afecto. Habló para ustedes José Ricardo Ramírez, quien nos ama y comparte estas palabras con mucho aprecio para que seamos salvos. Estamos en Santander de Quilichao, estamos congregándonos en la iglesia Fe y Esperanza de la Misión Panamericana. Les invitamos el domingo, mañana domingo a las 7 de la mañana, de 7 a 9 y de 9 a 11, para que siga recibiendo palabra de Dios. El Dios del cielo los siga bendiciendo más y más. Comparta, dale like para que este video sea de bendición también para otros. Dale like y comparta.